En lo que va de este año, desde enero hasta hoy, 17 de marzo, estamos explorando este segmento del libro de Génesis, es el primero de la Biblia. Y nos hemos enfocado en esta porción del que va del capítulo 11 al 25. Y en realidad vamos siguiendo a una pareja, Abraham y Sara, en sus andares, en sus ir y venir, en sus vicisitudes, como se diría. Hoy veremos este capítulo, la segunda mitad de este capítulo, bajo este título, Grito lastimero, y quizá eso asomará en el curso de la exposición. Y dado ese tema, o uno de los temas que surgen aquí, perdón, ajá, es, quisiera brevemente referirme a esto, quizá no se alcance a apreciar también, pero esta es la portada de el periódico Reforma del martes de esta semana pasada, y venía un par de notas. La primera, bueno, se alcanza a ver en la esquina superior derecha esta imagen de una persona, un conductor de combis, transporte público, siendo golpeado, ¿verdad? Y trascendieron varios videos, lamentablemente, ¿no? Uno ve algo de eso y sí le incomoda, por decirlo menos, ¿no? Que ver a una generación más joven cómo trata a sus mayores, para empezar, ¿verdad? Mayores, cómo los humillan, los vejan, sí, la manera en que les tratan, por un lado. Y la nota en la parte derecha al inferior habla de este caso que reportan ahí que se está dando en Cancún, donde a los albañiles el narco los ha cooptado, les ha obligado, ¿verdad? Para que trabajen para ellos, ¿verdad? Tienen que hacer algo para ellos, es decir, una actividad delictiva, además del trabajo mismo de la construcción. Entonces, ¿cómo gradual? Este es el gran desafío, uno de los grandes desafíos como nación, ¿no? Esta presencia, este raigambre que está teniendo estas bandas delictivas, hombres, en su mayoría hombres, a una que otra mujer, que simplemente se ponen de acuerdo y su premisa básica en la vida es lastimar a su prójimo. Así, ese es su estilo de vida, ese es su valor básico en la vida, es lastimar a su prójimo, sea que le roben, le extorsionen, le secuestren, le maten, ¿va? Les empodera el portar un arma, digamos, el intimidar con un arma. Sin esa arma quizá no podrían hacerlo. Y ese es un gran desafío en nuestro país a lo largo y en varias regiones, en varios sectores. Bueno, solo quería destacar eso de este sentir, este pesar, este clamor. Uno ve imágenes, o sea, ni siquiera sin proponérselo, ¿no? De repente aparece algo en nuestros móviles, pantallas, y vemos estas escenas y son lamentables en un sentido. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a leer el texto que nos va a ocupar hoy en el resto de este segmento, Génesis 18, de los versículos 16 al 23, y yo les ofrezco esta traducción del texto, Génesis 18, 18, 16. Y se levantaron de ahí los hombres y miraron de arriba a abajo sobre la superficie o la faz de Sedom o Sodoma, este lugar. Y Abraham es quien va con ellos al enviarles o al despacharles o quizá al encaminarles, se puede decir. Y perdón por lo pequeño de esta letra, pero lo leeré. Lo que quería es que en el curso de cuando volvamos y ahondemos en algo de ese tema es tener toda esta suerte de soliloquio o monólogo de Yahvé Dios, digamos que está hablando para sí mismo. Y Yahvé dijo, ¿encubro yo de Abraham lo que yo hago? O sea, es una pregunta que se está haciendo a sí mismo, ¿no? Y continúa en este suerte de monólogo, soliloquio. Y Abraham, y este es un típico hebraísmo, que hemos visto, al comer, comerá, al morir, morirá. Ahora dice, al ser, será por una nación grande y numerosa o poderosa. Y serán bendecidos en él todas las naciones de la tierra. 18, 19. Pues sé que él, eh, por amor de ello, urgirá a los hijos de él y a la casa de él, por amor de él, y cuidarán o preservarán o protegerán el camino de Yahvé al hacer justicia y juicio, por amor a
a ello. Al causar Yahvé sobre Abraham, sí, o al hacer Yahvé sobre Abraham aquello que habló o prometió sobre él. Y nuevamente les ofrezco disculpas por lo pequeño de la letra, pero ayudará en un momento más en la exposición. Continúo leyendo 18:20, y dijo Yahvé, el grito lastimero, el clamor por ayuda de Sodoma y Gomorra ha llegado a ser numeroso o grande, o incluso se podría decir estridente. Y el pecado de ellos, pues ha llegado a ser muy, literalmente dice así el texto en hebreo, muy pesado. Se puede entenderse como muy oneroso, muy opresivo. Descenderé ahora y veré, eh, tal como el grito o protesta desde ella, es decir, de esta comunidad, ha venido a mí, así han hecho, así han obrado de un modo exhaustivo, y si no, lo sabré. Ah, ah, y viraron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma y Gomorra. Y nuevamente ofrezco disculpas por lo pequeño de esta porción. Continuamos todavía 18:22. Aún así, está hablando ahora de Abraham, aún así él quien permanece ante Yahvé, y se acercó a Abraham y dijo, así que te llevarás o barrerás al justo con el malvado. Quizá hay 50 justos en medio de la ciudad, así que te llevarás o barrerás a ellos y no elevarás, o más bien no eximirás al lugar por amor de los 50 justos que en su interior se hallan. Lejos sea de ti proceder a ser como esta palabra, al morir un justo con un malvado o malhechor, pues será lo mismo como un justo tal un malvado. Lejos sea de ti, quien juzga toda la tierra, ¿no hará justicia? Y dijo Yahvé, si encontrara en Sodoma 50 justos en medio de la ciudad, entonces eximiré a todo el lugar en debido a ellos. 1:18-27. Y respondió Abraham y dijo, mira ahora, insisto al hablar a mi Señor, yo polvo y tierra soy, se puede decir. Quizá disminuyan, quizá decrezcan los 50 justos en 5. ¿Estropearás o arruinarás con 5 menos a toda la ciudad? Y dijo, no estropearé o no arruinaré si hallo ahí 45. Le he quitado 5. 18:29. Y lo hizo de nuevo, aún al hablar a él y decir, quizás sean hallados ahí 40. Y dijo, no haré en debido a los 40. 18:30. Y dijo, no, ahora llegue a enfadarse por esto, mi señor, y permítaseme hablar, quizás sean hallados ahí 30. Y dijo, no haré si hallara ahí 30. Y dijo, mira ahora, insisto al hablar a mi señor, quizás sean hallados ahí 20. Y dijo, no estropearé o no arruinaré en debido a los 20. Y dijo, no ahora llegue a enfadarse por esto, mi señor, y permítaseme hablar. Finalmente, quizás sean hallados ahí 10. Y dijo, no estropearé o arruinaré debido a los 10. Y fue, ya ve, tan pronto terminó o concluyó de hablar a Abraham, y Abraham regresó o volvió al lugar de él. Este es un pasaje singular. Este es un diálogo entre Dios, el creador, y una criatura, ah, y vemos cómo transcurren estos términos. Bien, previamente, para aquellos que nos visitan, están entre nosotros, y nos da gusto ver a Isaac, que acaba de llegar. Estamos viendo esta serie, decía yo, basada en esta porción del texto bíblico, Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulos 11 al 25, y este es un relato que ocurre en ese mundo, lo que los historiadores hoy día llaman el mundo del antiguo cercano oriente, esa zona formada lo que hoy día nosotros llamamos o solemos llamar Medio Oriente, ¿verdad? Turquía o Turquía, es decir, esa costa del este del Mediterráneo, Turquía o Turquía, Líbano, Israel, Egipto, y hacia el interior está Siria, Irak, Irán y un poquito al sur Arabia Saudita. Toda esa zona, eh, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, primer milenio antes de Cristo. Bueno, cuando se estudia
esa región del mundo de ese tiempo. Los historiadores han acuñado este término al antiguo cercano oriente. Y bueno, los términos que se empleaban entonces eran así: la Anatolia, el Levante, Egipto, y hacia el interior está la Mesopotamia, la zona entre los dos ríos Tigres y Éufrates, y ahí están enclavadas Asiria, Babilonia, Elam, entre otras, entre otras. Bueno, hemos estado, decía, siguiendo a esta pareja, y esta pareja la conocemos. Está ella, esta pareja está en Ur en Ur, esta ciudad sería el equivalente hoy al sur de Irak. Pues esta pareja va del sur de Irak al sur de Turquía. Como ocurre hoy, ¿no? Como muchos que emigran, hay estos flujos migratorios, y así emigra esta pareja primero de hacia Harán, así se llamaba aquel lugar, el sur de Turquía, y después desciende hacia el Levante, hacia Canaán, esta pareja, porque ha sido llamada por Yahvé Dios. Este cuadro, este fresco, por así llamarlo, se ha recuperado en una de las tumbas memoriales de uno de los funcionarios de Egipto, y retrata a los inmigrantes, es decir, desde la perspectiva egipcia. Así veían a los que venían de la zona del Levante, y les llamaban asiáticos. Ese es el calificativo con que distinguían a toda persona que venía de esa zona, y seguramente así le llamaron a Abraham y Sara cuando en algún momento fueron a Egipto, y así los veían, ¿no? Así los retrataron. Prácticamente Abraham y Sara, un hombre del año 1900 antes de Cristo, y este fresco se ha fechado en el 1800 antes de Cristo aproximadamente. Así que probablemente así se verían ellos, Abraham y Sara. Y bueno, hemos visto, ¿verdad?, sus peripecias, su estancia en Egipto, que no fue del todo bien. Regresan otra vez a la zona del Levante. Vimos cómo, estando allí, estas alianza de reyes de Mesopotamia, que vienen al Levante, y usamos esta expresión coloquial, por cierto, ¿verdad?, que vienen a cobrar piso en realidad. Ya no aguantó la gente, 12 años, se revela, 13 años, y vienen, y al 14º hay este conflicto, ¿eh? Como hemos escuchado de algunos casos aquí en México. Y entonces Abraham hace algo al respecto por esas personas que quedaron cautivas, ¿verdad? Fueron aprendidas, llevadas como botín, como rehenes. Él hace algo, las libera, y así es como empieza a ser él, a cumplir su vocación de ser bendición para otros, bendición para clanes, familias, y ahora veremos naciones incluso. Y en estos capítulos 12, 13, 14, 15, llegamos al 16, todo eso ha ocurrido en un espacio de 10 años. 10 años le tomó al texto a narrarnos destacar esos eventos de esos 10 años, pero ahora la narrativa se ha ido más despacio, ha ido frenando, digamos, y se toma más tiempo, y está hablando ahora de quizá días, semanas, en vez de años. Y sí, entre otros aspectos, entre otros eventos también, bueno, Abraham y Sara hacen esa concesión a la cultura, y tiene, bueno, entra una tercera persona, y con ella Abraham tiene un hijo, pero no era como Dios deseaba que fuese con ellos al principio. Así que tiene que ratificar ese pacto, Dios con Abraham y Dios también con Sara. Y ahora estamos, desde el domingo pasado, viendo esta sección del capítulo 18. Presumiblemente ellos están en Hebrón, y tiene esta visita de estos tres hombres. Ese es el texto, digamos, así lo describe esta visión. Ah, por cierto, hemos visto cómo a lo largo de esta trayectoria que hemos seguido de Abraham y Sara, cómo Yahvé Dios obra en las vidas de ellos, incluso desde tiempo atrás, ¿ah? Desde las decisiones que toma la familia o los padres, cómo les afecta a ellos, pero Dios encausa esas decisiones que toman los padres o la familia más amplia, las encausa para sus planes y propósitos para esa pareja en particular, y como también lo que Dios se propone les llama a hacer a ellos. Algunas cosas se realizarán durante su tiempo, el tiempo de su vida, y otras serán transgeneracionales, ¿no? Otras van mucho más allá del tiempo de ellos. Pero esa es la manera en que obra el Señor entonces y hoy día.
entonces y hoy día. Y decíamos, en términos de tiempo, cómo la narrativa le toma 5 capítulos para narrar 10 años, después un capítulo, todo el capítulo 16, un año, y ahora estamos del 17, 18, 19, 20, 21, eso será un año, 5 capítulos, un año. Entonces, evidentemente este es el momento, una suerte de prima resolución de la historia de ellos, y es muy importante. Bueno, habiendo hecho ese resumen express, vamos a, con más detalle, a repasar el texto que hemos leído hace un momento. Comenzamos en el versículo 16. Se levantaron de ahí los hombres. Usa esa expresión, el texto en hebreo, y es la misma que aparece en 14:24. Y en 14:24 se refiere a estos habitantes, a estas personas de aquella zona que Abraham pudo liberar. En 14:24 sí se refiere a hombres, literalmente, a seres humanos, seres como nosotros, pero no obstante el texto utiliza y le aplica esta expresión los hombres a estos visitantes que llegaron a la tienda de campaña, a la casa de Abraham y Sara. Lo vimos la semana pasada, y Abraham fue muy generoso, fue muy hospitalario. Él y Sara prepararon un banquete cuando Abraham primero solo ofreció agua y un pedazo de pan. En realidad les ofrece un banquete. Bueno, se refiere a estas personas otra vez como hombres, pero iremos viendo que estos no eran exactamente hombres ordinarios, por decirlo menos, ¿no? Bueno, los hombres, estos miraron de arriba hacia abajo, digamos, está el horizonte desde donde se encuentran, miran hacia lo lejos, miran el horizonte ahí donde está la ciudad de Sodoma, ¿va? Algo similar hizo en un sentido el sobrino de Abraham, Lot. Llegó un momento en que, dadas sus ganado, entre otros, tomaron la decisión de separarse. Ya no podían los dos habitar juntos debido a su ganado, digamos. Y Abraham le dice a Lot: escoge tú, mira la tierra y escoge. Si tú dices que vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú dices que vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y eso es lo que hace Lot: alza los ojos, ve el horizonte, y él se decide ir hacia la zona de justamente de Sodoma, hacia la zona de Sodoma. Y Abraham simplemente lo que hace es les encamina, quizá les acompaña por un momento, les despacha. Y este episodio, como vimos la semana pasada, se encuentran allí en un lugar cerca de Hebrón, más o menos en nuestro mapa. Aquí está la zona del Levante o la tierra del Canaán, y más o menos a la mitad, ahí está Hebrón, donde está esa flecha roja. Ahí se ve el otro mapa, y una posibilidad, una manera en que de ubicar a estos lugares, Sodoma y Gomorra, es aquí al sur del Mar Muerto. Esa es una posibilidad. Es todavía debatible si así fue o no en efecto, pero esa es una posibilidad, ¿no? Así que desde donde se encuentran, miran al horizonte, miran hacia Sodoma y van hacia allá. De los tres, dos de ellos van hacia allá, como veremos en los siguientes 2 capítulos. Bueno, ahí nos hemos ubicado, ahí está transcurriendo este evento, este episodio. Ah, y luego viene esta suerte, decía yo, de monólogo, de soliloquio divino. Es peculiar lo que leemos en el texto bíblico. Este es muy singular. Y nuevamente ofrezco disculpas por lo pequeño, pero la intención era apreciar toda esta porción que va desde el 18, 17 al 19. Esta es la voz de Dios hablando, digamos, para sus adentros, o como solemos hoy decir, hablando en voz alta, ¿no? Pero está hablando a sí mismo. Se pregunta, se plantea: esto es extraordinario. Y dijo Yahvé, o perdón, y Yahvé dijo: ¿encubro yo de Abraham lo que yo hago? ¿No? Es como si estaba imaginando, pensando. Y Abraham, este es un típico hebreo, ¿no? Al ser será por una nación grande y poderosa, numerosa. Y en realidad esa ha sido la promesa de Yahvé, ¿verdad? Más que vaya a ser la acción de Abraham, la capacidad de Abraham de llevarlo a cabo. En primera instancia, Dios llama a Abraham y Sara, y la promesa para ellos es, al llamarles, dice que va a hacer que su descendencia, eventualmente la describe así, ¿va? Como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Usas esas metáforas, ¿verdad? Pero esa va a ser la acción de él. Pero además también recordemos Génesis 12:3: en ti serán benditas. En ese pasaje usa la expresión los clanes o las familias.
del suelo cultivable. Y aquí dice, y serán bendecidas en él todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, Génesis 12:3 ahora se refrasea, ¿verdad? Y se explica así esta bendición. A través de ellos Dios va a mediar o comunicar una bendición a todos, a todas las naciones de la tierra. Ah, así que esta es la pregunta, ¿no? Bueno, Dios está aquí cavilando, sopesando. ¿Le digo a Abraham o no lo que me propongo hacer? ¿Por qué habría de decirla? Primero, porque le ha llamado y a través de él va a constituir una nación y a través de él va a mediar bendición. Ese es un primer aspecto. Segundo, dice, porque sé que él, por amor a ello, por amor a ese llamado, a lo que él le ha llamado a hacer, uh, él urgirá, ese es el sentido del verbo, urgirá a, a los hijos de él, a la siguiente generación y a la casa de él, y cuidarán o preservarán o protegerán el camino de Yahvé. Esa es una frase también muy peculiar, es la primera vez que aparece en el texto bíblico. Así que esa es la segunda razón, ¿no? ¿Le digo o no le digo a Abraham? La primera es porque le ha llamado a ser una nación y va a mediar bendición, es parte de la vocación, ¿va? Lo segundo es que él, en efecto, esa vocación suya, de alguna manera, la va a pasar, la va a comunicar, la va a transmitir a la siguiente generación, a los hijos de él y a su casa. No solo a la siguiente generación, sino a los que están alrededor de él, ¿verdad? Parte de esa vocación suya, Abraham quiere pasarla a otros, ¿no? A otros. Y eso, ellos van a cuidar el camino de Yahvé. ¿Y qué destaca en particular este camino? Al hacer justicia y juicio, o justicia y derecho, ¿eh? Comenzamos nuestro servicio leyendo esa porción del Salmo y nos decía que Él ama la justicia y el derecho, ¿no? Y eso es muy peculiar de nuestro Dios, la justicia y el juicio, o la justicia y el derecho. Y dice, por amor a Él, al causar ir Yahvé o venir Yahvé sobre Abraham, aquello que habló o prometió sobre él. Y todo lo que hasta este momento Yahvé ha dicho a Abraham, lo va a llevar a cabo, ¿va? Por estas son las razones, las dos principales razones. Se está preguntando Dios mismo, ¿le digo o no le digo a Abraham? Y si le digo, ¿por qué le voy a decir? Primero, porque Él le ha llamado y Él va a hacer eso, ¿va? Y segundo, porque Él va a ir más allá de ese llamado, no es solo para Él, parte de esa vocación suya, de ese llamado suyo, Él lo va a pasar a la siguiente generación y lo va a tratar de difundir a los que están alrededor de Él. Y entonces decide Yahvé Dios comunicar, revelar a Abraham lo que va a hacer, ¿no? Y la gran pregunta sería, ¿le digo o no le digo? Nos dice a nosotros, ¿no? Lo que se propone hacer, los planes, las intenciones, los proyectos, digamos, en nosotros y a través de nosotros. Nos lo revelará, nos lo comunicará y se preguntará, ¿le digo o no le digo? Es decir, verá en nosotros eso, verá en nosotros que hemos respondido a su llamado, verá en nosotros que en realidad no solo es lo que nos ha llamado a hacer, sino estamos procurando pasar esto que Él nos ha dado a la siguiente generación o a aquellos que están alrededor de nosotros, ¿no? Puede ver, discernir, puede apreciar nuestro Dios en nosotros eso, así como lo vio o lo percibió en Abraham. Esa es una buena pregunta a considerar, cómo hacer nuestro este pasaje hoy día. Bueno, además quisiera destacar dos aspectos. Primero, que esta frase, serán bendecidas en él todas las naciones de la tierra. Esta es una frase que ocurre dos ocasiones más en Jeremías 4:2 y en el Salmo 72:17, con una ligera variante en el sentido en que está construida la acción verbal, pero quisiera en particular llamar su atención a la que figura en el Salmo 72. Este Salmo 72 nos describe, nos dibuja una silueta de lo que sería el rey ideal, el rey ideal.
Y recordemos, ¿no? Como estamos viendo, no te ofrezco disculpas por lo pequeño que se ve el texto a la derecha, pero es simplemente lo vimos en domingos previos, ¿no? La descendencia de Abraham, la descendencia de Sara, dice el texto, por ejemplo, en 17:6, y reyes de ti saldrán, le dice Yahvé Dios a Abraham. Y luego esto se lo reitera a Sara en 17:16, reyes de pueblos de ella serán. Es decir, en la descendencia de Abraham y Sara, en esta promesa, perdón, ¿no? Sí, fui yo, este, en esta promesa, decía yo, a largo plazo, de la descendencia de ellos saldrían reyes, dice el texto, ¿va? Y justamente esta promesa para Abraham y Sara en principio, y que después Abraham, ahora vemos, su intención es pasar a la siguiente generación, y quizá él anhelaba, esperaba que a su vez la siguiente generación también pasara esa vocación, ese llamado a la siguiente y así sucesivamente. Y si ese era el caso, en algún momento alguien iba a eso, comunicar esa bendición a todas las naciones de la tierra. Bueno, en efecto, el Salmo 72 describe, dibuja, perfila a este rey, rey, hijo del rey, y entre otras cosas, si uno lee todo el Salmo 72, pero entre otras cosas, en el Salmo 72, por ejemplo, dice el 72:8, que tenga dominio desde el mar hasta el mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán animales silvestres y enemigos de él, el polvo lamerán. Reyes de Tarsis y de las costas, un tributo causarán de volver. Reyes de Seba, de Sheba, perdón, y Seba, un don traerán. Se postrarán ante él todos los reyes, todas las naciones le servirán. Un eco primero de Génesis 1:28 y después también algo de lo que comunica el Salmo 2. Y en particular, cuando uno llega a 72:17, el Salmo 72:17 dice que sea el nombre de él para siempre por delante del sol, que sea propagado el nombre de él y sean bendecidas en él todas las naciones, ¿no? Entonces, en esta trayectoria de muy largo plazo de la descendencia de Abraham, ¿verdad? A generaciones posteriores, uno de esos reyes, esta figura asoma, esta figura del rey, y esa figura del rey retoma esa vocación, ese llamado de Abraham, o para Abraham y Sara, y a través de este rey se comunica a todos, el rey media a todos esta bendición, ¿no? Esta bendición. Entonces vemos cómo Dios trabaja así al muy largo plazo, ¿no? Con sus planes, propósitos, intenciones, ¿verdad? De una manera inmediata, pero también al mediano y largo plazo, y entonces el Salmo 72 elabora sobre el ideal de este rey, y entre otras cosas, este rey recupera ese llamado, esa vocación para Abraham y Sara, ser bendición a todas las naciones, ¿no? Este es un aspecto. Lo otro que quería mencionar es esta frase en hebreo, ¿verdad? Derek Adonai, el camino de Yahvé. Esta frase ocurre 7 veces en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento: Génesis 18:19, Jueces 2:22, Segunda de Reyes 21:22, Isaías 43, Jeremías 5:4, Jeremías 5:5 y Proverbios 10:29. Quisiera pedir a dos de ustedes, si alguien puede leer para mí Jueces, o digo, no para mí, para todos, Jueces 2:22 por un lado, y alguien más puede leer Proverbios 10:29, solo para que apreciemos el sentido de esta expresión, el camino de Yahvé. Por favor, Jueces 2:22, si alguien tiene Jueces 2:22, y alguien más Proverbios 10:29, con mucho gusto les escuchamos. Gracias. Perdón, no sé usar esto. Bueno, Jueces 2:22. Para probar con ellos a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Gracias, gracias. El camino de Jehová, el camino de Yahvé, decía, está hablando de la siguiente generación. Proverbios 10:29, si alguien... El camino del Señor es refugio de los íntegros y ruina de los malhechores.
Bueno, si uno leyera todas estas expresiones, veremos lo favorable, lo bien que es este camino y cuando no se anda o no se transita por ese camino, las implicaciones adversas negativas que tiene. ¿Ah? Entonces se va forjando esta manera de referirse a simplemente andar delante del Señor, ¿va? Andar en el temor del Señor, honrarle, tenerle en cuenta en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros planes y proyectos. Y como, es decir, en este sentido, Abraham y Sara ya a estas alturas de la vida han estado modelando para nosotros, ilustrando para nosotros qué significa transitar este camino de Yahvé. Los llama que salieron de Harán y les hemos seguido en este andar, en esta trayectoria. Y esa es la manera en que modelan para nosotros el transitar en el camino de Yahvé. Así que, bueno, tenemos esos dos aspectos de este pasaje, este monólogo, este soliloquio de Yahvé Dios, y finalmente él accede a comunicar a Abraham. Así que, y dijo Yahvé, y ahora viene esta conversación con Abraham, y dijo Yahvé, el grito lastimero, ese es el vocablo que se utiliza, o la protesta o el clamor por ayuda de Sodoma y Gomorra, pues ha llegado a ser numeroso, ha llegado a ser grande, o se puede decir, ha llegado a ser estridente. ¿No? Por un lado, eso es por un lado, y por el otro dice el texto, el pecado de ellos, pues ha llegado a ser literalmente muy pesado, oneroso, opresivo. Así que tenemos estos dos aspectos. La comunidad, de esa comunidad se escucha ese grito lastimero y al mismo tiempo hay este pecado. ¿No? Dios mediante el siguiente capítulo 19, el próximo domingo, veremos con más detalle en qué consiste esto. Perdón, no el próximo domingo, sino en 3 domingos, porque vamos a hacer una pausa, debo decir. El próximo domingo es el así llamado Domingo de Ramos y después es el Domingo de Resurrección. Entonces tenemos una pausa de 2 domingos, pero volvemos posteriormente. Pero veremos con detalle el capítulo 19. Así que esto es lo que dice, descenderé ahora, es decir, de ese lugar donde se encuentran, caminarán hacia Sodoma, generalmente un lugar más elevado, descender a Sodoma, y dice, y veré, y se pregunta otra vez, tal como el grito o clamor desde ella ha venido a mí, así han hecho, así han obrado de un modo exhaustivo, y si no, lo sabré, y viraron de ahí los hombres, y fueron o caminaron hacia Sodoma. Esto es lo que van a hacer. Van a sondear, van a indagar, van a investigar. Si en efecto este clamor es legítimo y las causas, las razones de ello, y por lo tanto van a proceder en consecuencia. Esto es lo que nos comunica el texto. El término, el vocablo pecado, esta es la segunda vez que aparece en el texto de Génesis. La primera vez ocurrió en 4:7 al referirse a esa circunstancia de Caín. ¿Va? Caín estaba un tanto molesto, enojado, frustrado, porque la ofrenda de su hermano Abel sí había sido bien vista, bien recibida y la suya no. Y tiene esta advertencia, ¿va? Ten cuidado, el pecado por ahí merodea en tu tienda de campaña. ¿No? Está al acecho. Este, y lamentablemente parece que eso le dominó a Caín y eventualmente mata a Abel. ¿No? Ese es el primer episodio violento que vemos en el texto bíblico. Bueno, ese es un aspecto. Lo otro es destacar estos dos vocablos. El vocablo el primero que se utiliza en 18:20, el grito lastimero, y luego en 18:21, este grito o protesta, son en un sentido parecidos, pero en otro sentido ligeramente distintos. Son dos vocablos. Acá el primero, grito protestas, aparece en 18:20 y después en el resto del Antiguo Testamento. Nuevamente, pido a dos personas, si alguien puede leer para mí, no para mí, perdón, a todos, Proverbios 21:13 por un lado y Nehemías 5:6. Y eso nos da una idea de este vocablo, ¿verdad? Este grito, ¿cómo entender este grito? Proverbios 21:13 por favor, y alguien más, Nehemías 5:6. Si pueden leerlo para nosotros, por favor.
¿Eh? 21:13. 21:13. Sí. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Da, esta reacción por parte de... El segundo vocablo, seacá, que también se traduce como grito, protesta, aparece 3 ocasiones en el texto de Génesis, lo encontraremos también en el capítulo 19, versículo 13, y en el resto del Antiguo Testamento ocurre 17 veces, entre ellas Éxodo 3:7, y si alguien, finalmente esta es la última petición, ¿verdad? Si alguien puede leer para nosotros Éxodo 3:7, veríamos un poco más el sentido de este término. Gracias. Éxodo 3:7. Dijo Jehová, y he hecho la aflicción de mi pueblo de Israel, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Gracias. Gracias. Así que, digo, tenemos varias instancias para apreciar el sentido de este vocablo. Pero, por ejemplo, 3:7a, un pueblo también clama y el Señor escucha, clama. Hay algo de opresión, algo está ocurriendo ahí. Repito, lo veremos con más detalle en el capítulo 19, pero solo para tener en cuenta esto. Bueno, entonces, esta comisión, si se quiere, va a indagar, a corroborar, a confirmar la naturaleza de este clamor, de este grito, lastimoso por un lado, y también, como dice el texto, al pecado de esa comunidad. Y en tanto eso ocurre, van en camino unos, en tanto eso ocurre, dice el texto, aún así él, es decir, Abraham, quien permanece ante Yahvé, ¿verdad? De estas 3 hombres, como decía el texto, 2 de ellos avanzan, uno se queda, una figura se queda, y el texto indica que este es Yahvé, Dios, ¿verdad? De alguna manera. Abraham está cerca y se acercó, dice 18:23, se acercó a Abraham y dijo, está hablando ahora con Yahvé Dios. Así que te llevarás, dice así, te llevarás o barrerás al justo con el malvado, con el malhechor. Quizá hay, y le empieza a plantear este escenario hipotético, quizá hay 50 justos en medio de la ciudad. Así que te llevarás a ellos y no eximirás al lugar por amor de los 50 justos que en su interior se hallan. Esta es la gran pregunta que plantea Abraham a Yahvé Dios, ¿verdad? Es decir, va a presumir a Abraham, ¿verdad? A lo que vaya a ser Dios. Claro, para Abraham tenía en ese tiempo su referente, el antecedente, digamos, que se había pasado de generación a generación, era lo que tiempo atrás vimos como el Mabul de aguas, ¿eh? Y ahorita nos referiremos a él. Ah, pero esa es la gran pregunta, ¿eh? Hay personas que hacen el mal, hay malhechores, hay malvados, y hay justos, dice, o presume Abraham, ¿verdad? En esa comunidad habrá también justos. Vas a obrar de una manera pareja, no vas a distinguir, no vas a discernir, no vas a discriminar, eso es juicio, ¿va? No vas a discriminar entre uno y otro, vas a tratarlos por igual, por parejo. Esa es la pregunta que está haciendo Abraham. Es una pregunta que suele hacerse sobre Dios mismo, la justicia de Dios. Y dice Abraham, continúa, lejos sea de ti proceder a ser como esa palabra, al morir un justo con el malvado, ¿verdad? Aplica la misma sentencia a todos, no hay distinción entre uno y otro. Dice Abraham, pues será lo mismo como un justo, tal un malvado. Lejos sea de ti. Y esta es una de las expresiones clásicas, quizá en nuestras traducciones varía, pero Génesis 18:25, ¿eh? Quien juzga toda la tierra no hará justicia.
Y responde Yahvé, si encontrara en Sodoma 50 justos en medio de la ciudad, entonces eximiré a todo el lugar debido a ello. ¿Ya? La diferencia que hace un grupo, un pequeño grupo, un minúsculo grupo en una comunidad, ese es el criterio. ¿Ya? Si los hay, Dios exime, Dios da, muestra su gracia, su misericordia, su compasión, porque se espera que ese grupo pequeño, ¿no? Estará haciendo algo en esa comunidad para que hagan volver de su mal camino. Uno puede presumir eso. Bueno, aquí aparece este vocablo, el justo. Y por eso nuestra hermana Bere leyó para nosotros ese texto de Génesis 6. Génesis 6 nos presenta una situación similar, pero a una escala mayor, a una escala cósmica. Aquí estamos hablando de una pequeña, bueno, de una comunidad, Sodoma y Gomorra, dos comunidades pequeñas, ¿ah? En un sentido, y lo que vemos en Génesis 6 es algo a escala global, a escala cósmica, si se quiere. En Génesis 6:5 destaco este aspecto, y vio Yahvé que mucho mal del ser humano en la tierra había, y toda forma o toda intención, todo esfuerzo del pensamiento, del plan de su corazón era por completo mal todo el día. Este es el diagnóstico de Yahvé Dios sobre el ser humano, su inclinación al mal. 6:6, y fue auditado o pesó y halló un faltante Yahvé debido a que hizo al ser humano en la tierra y se entristeció, se acongojó su corazón. Le pesa, en otras palabras, a Yahvé Dios ver cómo sus criaturas resuelven, ¿no? Toman la decisión de inclinarse hacia el mal. Y el texto sigue elaborando cómo se expresa este mal. Ah, bueno, más adelante lo comunica. Uno es la ruindad, la corrupción, esa es una manera, y la otra es la violencia. En Génesis 6, esa es la manera en que el mal se expresa, a través de la violencia, a través de la ruindad o corrupción. Pero volviendo al texto, dice, y dijo Yahvé, aniquilaré o exterminaré al ser humano, quien yo creé sobre la faz de la tierra, desde Adán o el ser humano hasta el animal y hasta quien se arrastra, el reptil y hasta el ave de los cielos. ¿Ya? De ahí que se pregunta, viene otra vez a colación la pregunta de Abraham, ¿ya? ¿Vas a arrasar al justo con el malhechor? No hay distinción, no hay discriminación entre uno y otro. Solo para tener en cuenta es la pregunta de Abraham. Pues le pesó que los hiciera. No obstante, aquí viene digamos, la respuesta previa a esa pregunta de Abraham. Noa o Noé halló o encontró gracia a los ojos de Yahvé. Sí hace distinción Yahvé, en este caso. 6:9. Estos son los descendientes sucesoras de Noé. Noé, un hombre justo, un hombre correcto, un hombre irreprochable, cabal, íntegro, era en sus tiempos o entre sus contemporáneos, ¿no? Con él caminó él mismo, ¿no? Él anduvo en el camino del Señor, en el camino de Yahvé. Y sí, sí hace diferencia. Digamos, el texto ofrece una respuesta anticipada a la pregunta que mucho tiempo después Abraham plantea en una comunidad pequeña. Estamos hablando aquí del cosmos, ¿no? Pero una comunidad pequeña, si hay malhechores y hay justos, Dios va a aplicar la misma sentencia a todos. Y dice el texto, no, sí distingue entre el justo y el injusto, entre el justo y el malhechor. Sí hubo una diferencia, y de hecho de eso trata el resto del texto que leímos de Génesis 6, donde le da esta llamado a Noé y él construye esta arca y se preservan algunas personas y también algunos animales. Entonces, tenemos ese referente, ese antecedente, ¿no? De cómo Dios obra. Dios sí distingue, pero no solo, va más allá de eso, ¿no? Le dijo a Abraham, si hubiese esos 50 justos en esa comunidad, exime a toda la comunidad del juicio inminente, ¿verdad? Del juicio si ese fuera el caso. Y a partir de ello viene este último segmento, esta intercesión, este diálogo también, quizá uno de los más conocidos del texto de Génesis, cómo Abraham va gradual y paulatinamente reduciendo,
va rebajando. A lo mejor no hay 50, hay 45, 40, 30, 20, 10. Es decir, ¿cuál es el límite, el alcance de dónde se agota la misericordia, la compasión, la paciencia de Yahvé? Ese es el punto que está ahí Abraham probando, midiendo, sondeando. Hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? De eso trata, ¿verdad? Mira ahora, dice, respondió Abraham, dijo, mira ahora, insisto al hablar a mi Señor, y se presenta Abraham. Abraham está muy consciente de quién es, ¿verdad? Delante de él está Dios, el Creador. Dice, yo, polvo y tierra. Un eco de Génesis 2:7. Como lo narra Génesis 2:7, Dios crea del polvo de la tierra, o moldea del polvo de la tierra al ser humano, ¿verdad? Reconoce Abraham su fragilidad, su mortalidad, su condición de criatura y también polvo al polvo volverás. Después dice Génesis 3:19, Abraham sabe muy bien cuál es su lugar ante el Creador, ¿verdad? Yo soy frágil, vulnerable, mortal, soy tu criatura, soy polvo y tierra. Pero aún así, insisto al hablar de mi Señor, ¿eh? Quizá en ese escenario hipotético comienza a plantear estas posibilidades, ¿eh? Quizás sean menos, ¿eh? Quizás los 50 decrezcan los 55 y usa ese vocablo de estropear, arruinar o corromper, ¿verdad? El mal se expresa a eso, corrompiendo, arruinando, estropeando, ¿va? Y Dios, el juicio en el Mabul de aguas implicó eso, estropear, arruinar, corromper la creación, ¿no? Pero esta es la pregunta, si se reducen, ya no son 50, son 5 menos, ¿vas a proceder? Y de nuevo cuenta, la respuesta es, no estropearé. No, no, si hallo 45. E insiste Abraham, lo hizo de nuevo aún al hablar a él y decir, quizás sean hallados ahí 40, no haré debido a los 40, ¿verdad? Es decir, ahí está Abraham intercediendo, abogando. Desde luego, el texto a este momento no nos lo ha dicho explícitamente, pero probablemente sabemos que uno de los familiares de Abraham está ahí, pero Abraham está intercediendo por toda esta comunidad, por toda esta comunidad. Pero repito, ese vocablo de estropear, arruinar, corromper, es el que leímos previamente o que me hicieron favor de leer en Génesis 6. El mal se expresa de esa manera. Esa es una de las expresiones del mal. El otro es la violencia. Y continúa, no ahora llegue a enfadarse, ¿no? Todavía habrán, de cuántas maneras él eh, aboga, ruega, ¿verdad? Y permítaseme hablar, quizás sean hallados ahí 30, no, no hará así si hay 30. Y dijo, mira, ahora insisto, quizás sean hallados 20, no, pues no, tampoco con 20. Y dijo, no, ahora llegue a enfadarse por esto, mi señor, y permítaseme hablar, finalmente, ya es la última, quizás sean hallados, encontrados ahí 10. Y dijo, no estroparé o arruinaré debido a los 10. Entonces, de 50, 45, 40, 30, 20, 10, ¿ya? 6 posibilidades. Ya no hubo una séptima, digamos. Y fue, a ver, tan pronto terminó de hablar y Abraham regresa a su lugar. Pero lo que nos muestra aquí esta porción última es decir, por un lado, esa es la pregunta de Abraham, ¿no? Quien juzga la tierra no lo hará con justicia. Y sí, sí procede con justicia, pero al mismo tiempo también Abraham, al mismo tiempo que Abraham plantea esa pregunta, que quizá muchos de nosotros nos hemos planteado, al mismo tiempo Abraham tiene esta otra, ¿verdad? Y las dos están en tensión, es hasta dónde se agota, hasta dónde alcanza la compasión, la misericordia, porque va más allá, ¿eh? Va más allá. Si hay, incluso si hay 10 justos, ¿verdad? Digamos, hay que verlo así, el 10% contra el 90%, si lo ponemos en esos términos, incluso por esa minoría está abogando a Abraham que exima Dios al resto de la comunidad, ¿verdad? Es decir, que no llegue el juicio a esos restantes 90%, digamos, sino va más allá Abraham, ¿verdad? Por un lado, uh, pide, clama por justicia, ¿verdad? Que Dios proceda con justicia, que Dios discrimina entre el justo y el malhechor, por un lado, pero al mismo tiempo, en ese labor de intercesión, está exponiendo, expresando, anhelando, deseando por la compasión, por la misericordia de Yahvé Dios, ¿eh?
y sostiene los dos en tensión, justicia y juicio, y por el otro lado, compasión y misericordia a quien no lo merece, a quien no lo merece, ¿no? Esa es de una manera misteriosa, por ponerlo así, el texto mantiene estos dos aspectos, y de eso es, creo, algo, bueno, en parte eso es algo que veremos en el texto de la Cena del Señor, ¿verdad? Nos recuerda a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Justicia, juicio, o sea, Dios trata con el pecado, pero al mismo tiempo muestra compasión y misericordia a nosotros, ¿no? Es algo así, a su manera, Abraham lo que está planteando. Bueno, en conclusión, hermanos, esta porción ah, de la visión de Yahvé deja entrever la perspectiva divina sobre Abraham, ¿no? Está en este soliloquio, este monólogo, es algo peculiar en todo el texto bíblico, ¿ah? Dios habla para sus adentros, estamos escuchando a Dios hablar en voz alta, digamos, al leer este texto, y se pregunta, ¿le digo o no le digo a Abraham? ¿Por qué sí le va a decir? Primero, porque le ha dado un llamado, una vocación a Abraham, y sabe que él la va a llevar a cabo, ¿verdad? Va a atender ese llamado suyo, pero no solo eso, Abraham va más allá y quiere pasar parte de ese llamado suyo a la siguiente generación, ¿no? Quiere pasar la estafeta a la siguiente generación, que también ellos anden en el camino del Señor, transiten el camino del Señor. No solo ellos, no solo la siguiente generación, sino los que están alrededor de él, ¿no? Y es así como Dios ve a Abraham, ¿no? Así que ese es un aspecto. El otro, hay esta intención divina de atender y corroborar el clamor de la ciudad. De alguna manera, ese clamor ha subido, ha ascendido y Yahvé atiende este clamor, ¿verdad? Pero además está también este otro aspecto, lo pesado del pecado de esa comunidad, ¿verdad? Y eso, esa circunstancia da pie a este diálogo que gira en torno al proceder justo de Yahvé. Hay un eco ahí de lo que pasó con el Mabul de aguas, ¿eh? Pero no solo el proceder justo, sino también el proceder misericordioso o compasivo. Están los dos ahí, están los dos, ¿no? La justicia, el juicio y la compasión y misericordia. Ahí están los dos en tensión, ¿no? Finalmente, destaca esa intercesión de Abraham por los justos en una comunidad que sufre o padece quizá por la opresión de algún modo, pero también la comunidad padece las consecuencias del pecado. Ahí veremos con más detalle qué nos muestra Génesis 19. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy de este pasaje. Puede ser esta. Procuramos andar en el camino del Señor, ¿no? Siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Abraham y Sara, hemos dicho, han modelado para nosotros en qué consiste a transitar este camino, ¿eh? Les ha llevado ya sus 24, 25 años desde que los llamó el Señor y les hemos visto en su ir y venir, ¿eh? Caminar y urgimos a otros, alentamos a otros, animamos a otros, compartimos a otros alrededor de nosotros a que anden en el camino del Señor y recordemos esas palabras de Jesús, ¿eh? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin por mí. Juan 14, 6. El Señor está atento al clamor lastimero de nuestra comunidad. Pasan muchas cosas aquí en nuestra comunidad, pasan muchas cosas en nuestro país, como vimos esa nota al principio, y pareciera que nadie más hace algo al respecto. Bueno, tenemos estos antecedentes en el texto bíblico. Dios está al tanto de todo eso, de una o de otra manera. Él está al tanto del clamor lastimero de nuestra comunidad, pero también ya Dios sabe de que nuestra comunidad en general, ¿va? Sus prácticas, sus maneras, sus costumbres, sus usos, ah, incurre a veces en pecado, ¿no? Hace algo que no está bien a los ojos de Yahvé Dios. Eso nos anima a ello, a desear y orar por justicia, y quizá debemos también, ¿va?, a anhelar y también pedir por compasión y misericordia, ¿no? Tener los dos en tensión, como hemos visto. Y finalmente, el ejemplo de hablar nos anima a interceder por otros. Como comunidad somos llamados a eso, a orar a tiempo y afuera de tiempo, como dice en el texto también, ¿no? Así que, bueno, gracias hermanos por su atención.